A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy hemos invitado a una gran amiga de esta casa radial, una gran amiga de la familia. Se trata de Ana Milena Henao Cardoso. ¿Quién es Ana Milena Henao Cardoso? Es una profesional en economía, con especialización en gestión pública y gestión ambiental. Se ha desempeñado como coordinadora del área comercial de transmisiones mecánicas, contratista de PH Consultores, profesional en área social de la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica en CETEC. También ha sido auditora fiscal en la Contraloría General de Santiago de Cali y jefe de oficina y directora de Ensirva. Y hoy está encargada de la gerencia de Ensirva. Y iniciamos saludándola y decirle bienvenida a su programa Entre la verdad y la amistad, Ana Milena. Es un gusto para mí estar al lado de Humberto Pava, una persona que conozco hace muchos años, con quienes tenemos unas historias de vida, unas historias reales de vida. Y bueno, gracias por la invitación, un saludo para Humberto y para todos los oyentes. Pues para nosotros es un gusto saber que Ana Milena profesionalmente ha llegado a este punto de estar encargada de la gerencia de Ensirva. Y ya hablaremos obviamente de lo que pasa en Ensirva y cómo ha recibido Ensirva y qué conocimientos hay. ¿Cuál va a ser el futuro de una empresa que lleva 12 años de liquidación o de proceso de liquidación? Entonces, Ana Milena, no sé si entramos en el tema, porque el tema es ese, el tema ya de nuestro pasado, que fue muy político, diría yo, porque Ana Milena, quien tenía la información de nuestro movimiento político y era quien decía dónde hay una inauguración de un comité y dónde estamos y el desplazamiento, pues fue fundamental para ese inicio político de este servidor con el Movimiento de Acción Social. Pero esa es historia ya muy personal, muy que nuestros televidentes pueden estar interesados, pero pues en resumen simplemente puedo decirles que es una profesional trabajadora incansable. Definitivamente de su tiempo de trabajo le dedica, yo diría que las 24 horas que tiene el día, y tiene su hogar y es de verdad satisfactorio, como ha sido un ejemplo para la familia nuestra. Entonces, Ana Milena, me alegra muchísimo tener la oportunidad de contarle a nuestros televidentes estas cosas del pasado, y ahora lleguemos al futuro, al futuro no, lleguemos al presente realmente. ¿Y cómo fue su procedimiento? ¿Cómo llegó usted a la encargatura de la gerencia de Ensirva? Bueno, muchas gracias. He estado en servicios públicos desde el año 1993, entré a trabajar en Ensirva, en el área comercial. Allí estuve un tiempo. Salí de Ensirva porque era un contrato de prestación de servicios, pero me seguí desempeñando en el sector, en auditorías externas de gestión y resultados para empresas de servicios públicos, y en el 2006 entré a Ensirva de nuevo a ser la directora de planeación. En ese cargo me correspondía toda la planeación de la entidad, tanto la planeación operativa como la operación comercial, la planeación administrativa, y tenía pues toda la información.
El modelo que hoy está funcionando en la ciudad, del esquema de aseo que hoy funciona en la ciudad, que está dividido en 4 zonas, ese se construyó en esa oficina. Todas las tarifas del Servicio Público de Aseo del 2006 hasta el día de la liquidación estuvieron a cargo de mi área, de la que yo era pues su directora, y en general toda la planeación de la entidad. El 26 de marzo llegó pues la orden de liquidación, la resolución es la 7455 del 25 de marzo del 2009, y hasta allí pues trabajé en servicios públicos. Después pasé casi 7 años a la Contraloría General de Santiago de Cali, en el cargo de auditor 3, y estuve en el despacho de los contralores. Estuve con 3 contralores como jefes míos directo en la oficina, la doctora Alma Carmen Sarazo, que hoy es auditora general de la República, el doctor Zapata y el doctor Rivera, quien falleció pues tristemente por causa del COVID. Salí de la Contraloría en un proyecto de vida personal con mi esposo, quien fue a un país, a Sudamérica, a dirigir un proyecto eléctrico, y la decisión entre el trabajo y la relación, pues me inscribí en ese proyecto de irme con él un año a Honduras, donde él dirigía una empresa de servicios públicos del orden nacional. Al regresar ofrecí mis conocimientos a la alcaldía de Cali, y a EMSIRVA pues necesitaba trabajar, y pues EMSIRVA me recibió de nuevo por la información que yo tenía y porque era muy valiosa para el proceso liquidatorio. En el 2017 entré a EMSIRVA de nuevo, y en un cargo de coordinadora de apoyo a la gerente liquidadora desde el 2014 que estaba ella. Eso me dio mucho más información y conocimiento de la entidad. La doctora Yajaira Díaz, quien es la gerente, quien hoy está en una licencia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, salió a dirigir la Sociedad Portuaria de Buenaventura, y la Superintendencia de Servicios Públicos, quien es la entidad que nombra a los gerentes liquidadores, pues me encargó desde el 26 de julio del 2020, estoy encargada hasta el 31 de marzo de este año. Llevo 7 meses allí, en una experiencia y en una gestión para liquidar la entidad. Ese ha sido mi recorrido para llegar a la liquidación de EMSIRVA. A ver, en ese orden, el 25 de marzo del 2009 se ordenó la liquidación de EMSIRVA. Usted llega allí y vemos que el alcalde Jorge Iván Ospina ha mostrado o ha dicho que tiene intención de quedarse con la recolección de basuras. Entremos en ese tema. La verdad es que usted va a culminar o le tocará culminar la liquidación de EMSIRVA. ¿Cómo es el procedimiento que se tiene en la cabeza, por lo menos, metiéndose uno en la cabeza de Jorge Iván, que no es fácil, y en la gerente actual de EMSIRVA? Sí, bueno, muy necesaria esta pregunta por lo siguiente. El objetivo de un proceso liquidatorio es liquidar la entidad, ¿sí? Liquidar la entidad. Y tiene dos objetos misionales. Realizar activos, que es vender todo lo que tiene para pagar sus pasivos. Ese es el ejercicio que se ha hecho estos 12 años. Y la norma también, que es el estatuto financiero y el decreto 2555, que regula todo el tema financiero, porque son las normas que le rigen a una entidad en liquidación. ¿Qué dice la entidad? Cuando usted entra en liquidación, conserve los contratos que le sirven para su proceso liquidatorio. Al momento de la liquidación, EMSIRVA tenía contratado tres prestadores de servicios públicos,
Y el objeto de esos contratos, además de garantizar la prestación de servicios públicos, es que a través de esos contratos EMSIRVA tenga los recursos para fondear el patrimonio autónomo y las cuentas con las que debe honrar a sus acreedores. El principal pasivo pasivo de la entidad es el pasivo pensional de EMSIRVA. Hoy tenemos un cálculo actuarial y una aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos estimado en 103.000 millones. ¿Qué hemos hecho durante todos estos 12 años? Fondear recursos para honrar nuestras obligaciones. Y la primera obligación, como les dije, es el pasivo pensional. Tenemos alrededor de 861 jubilados a los que EMSIRVA les debe garantizar que toda la vida se les va a pagar sus pensiones. Pero además, al momento de liquidar la entidad, EMSIRVA quedó con unas acreencias. Esas acreencias también hay que pagarlas. Pero de acuerdo con la normatividad, hay un orden de pago, ¿sí? Lo primero que se debe cubrir es el pasivo pensional de los trabajadores. Esa plata EMSIRVA la tiene fondeada con los recursos que se han juiciosamente gestionado todos estos 12 años. O sea, y posteriormente, después de pagar el pasivo pensional, una vez lo paguemos, podemos continuar con el resto de las obligaciones. Cuando tengamos cubiertas todas esas obligaciones, EMSIRVA puede cerrar su proceso liquidatorio, porque o si no, quedarían cosas pendientes y se tomaría decisiones por parte de la superintendencia de abrir el proceso liquidatorio si no se honra responsablemente esas obligaciones. Para hacer este proceso muy rápido que hemos hecho, en el 2018 nosotros venimos durante todos estos 12 años con el municipio haciendo la gestión de que nos reciban el pasivo pensional. Siempre el municipio fue muy conservador en el tema porque no tenía los recursos para fondear todo ese pasivo pensional. Pero hoy ya los tenemos. Hoy ya tenemos esos recursos para entregárselos líquidos al municipio. En el 2018 y después de todo un análisis jurídico, el municipio nos informa en diciembre del 2018 que analizado jurídicamente le corresponde a ellos a asumir el pasivo pensional de EMSIRVA. En el 2018 trabajamos con el doctor Armitage, entonces ante ese pronunciamiento trabajamos con el doctor Armitage para que nos asumiera, entonces para que siguiéramos ese proceso de normalización del pasivo pensional. No llegamos, pues no se materializaron las acciones, entonces EMSIRVA puso una tutela, porque por el derecho que tienen los pensionados a su debido proceso. El fallo de tutela fue favorable y en diciembre del 2009 falló la tutela 182 diciéndole al municipio, asuma el pasivo pensional de EMSIRVA, con dos obligaciones. Primero, haga el cálculo actuarial, apruebe el cálculo actuarial por parte de EMSIRVA y segundo, lleve el proyecto de acuerdo al Consejo para que el Consejo autorice al señor alcalde a normalizar ese pasivo pensional. El primer punto ya lo hicimos, el 2 de diciembre del 2020 recibimos por parte de la superintendencia, quien es la entidad autorizada para ello, la aprobación del cálculo actuarial. Pero a ver, Ana Milena, un segundito, es un paréntesis cortico para aclararle a nuestros televidentes esa actualización de los pensionados no implica que el municipio va a recibir gente, sino que simplemente va a asumir el pago de una gente que no va a trabajar, está pensionada. Ya están pensionados y son pensionados a los que EMSIRVA durante todos esos 12 años les ha pagado mes a mes, cumplido su mesada pensional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trasladamos esos recursos al municipio para que sea el municipio quien le siga pagando su mesada pensional. Empezamos con 1000 y pico de jubilados, 900 y pico, hoy estaríamos trasladando alrededor de 800 jubilados con sus beneficiarias o con sus quienes heredan sus pensiones.
Es un proceso juicioso que ha hecho la entidad. Entonces, ya tenemos el pasivo pensional aprobado. ¿Qué sigue? El señor alcalde tiene que presentar el proyecto de acuerdo ante el consejo. Lo recibimos en diciembre y ¿qué hemos hecho durante estos 2 meses? Le entregamos la aprobación al señor alcalde. El municipio está haciendo una revisión para estar muy seguros de que las cifras son, de que ese es el valor del cálculo actuarial, y estamos en este momentico respondiendo al municipio unas observaciones sobre o dando claridad sobre las cifras que están en el cálculo actuarial. Tú tienes, perdón que la tuteé por la confianza, Ana Milena, pero ¿tiene el municipio claro cuánto le toca asumir mensualmente para el pago de esos pensionados? Claro, nosotros esa es la información que vamos a entregar. Entregaremos las hojas, las historias laborales, entregaremos las cifras uno a uno, e inclusive el municipio lo tiene. Hace muchos años yo tengo la información de 817 jubilados. Sí, en el cálculo actuarial hay 861, porque el cálculo actuarial se hizo hace un tiempo, pero hoy estamos pagando 791, algo así, jubilados de mesadas pensionales. El municipio va a recibir toda esa plata, 103.000 millones más, y estamos mirando el tema de las contingencias, donde están las contingencias. El municipio va a recibir esa plata se colocará en una fiducia para que el municipio mes a mes pague alrededor, va a tener no sé cuántos mil millones, pero mes a mes el municipio va a pagar alrededor solamente de 700 millones que vale la nómina de los pensionados. ¿Qué significa? Aquí va a tener unos recursos muy suficientes y aquí va a tener unos gastos. Los gastos van a ser muy pequeños. Estos recursos generan unos rendimientos financieros importantes. Hoy, a EMSIRBA, en el 2020, los rendimientos financieros por el manejo de ese portafolio nos rentaron 10.000 millones de pesos. Eso va a ser lo mismo que va a ser el ejercicio, ese mismo ejercicio es el que va a manejar el municipio. El municipio va a recibir unos recursos que van a rentar, que inclusive con los mismos rendimientos financieros puede pagar la nómina de pensionados, y esos recursos pueden quedar fondeados allí. Le iba a hacer ese comentario, es decir, que lo que produce el colocar esa plata en un banco, o sea, por los intereses, da 10.000 millones, dice usted. En el 2020. Más o menos, pongámosle que se redondeen no 700, sino 1.000 millones. Serían 12.000, pero estoy pasándome más de la cuenta, o sea que los 10.000 daría para no gastar ese capital de EMSIRBA, sino con los intereses pagar la nómina totalmente. Es más o menos un muy buen ejercicio financiero. Esto es para mí, yo creo que es de los ejercicios exitosos de un proceso liquidatorio. ¿Se hizo en qué gerencia? Para darle crédito simplemente a ese ejercicio. Este ejercicio está ideado desde que se hizo toda la concepción del modelo, desde que se hizo la liquidación. La superintendencia con EMSIRBA identificaron cuál era el mecanismo para cerrar la entidad, tener recursos. Por eso cuando yo les decía ahora que una de las obligaciones de un agente liquidador es, usted la liquidaron hoy, usted tiene que conservar los contratos que le sirvan al proceso liquidatorio, está en sus obligaciones como liquidador. Como esos contratos remuneran a la entidad, entonces EMSIRBA conservó esos 4 contratos de operación que hoy pues se mantienen y que pues llevan 12 años también. Entonces esos operadores que hoy prestan en las 4 zonas, además de prestar el servicio, remuneran a la entidad y esos son los recursos. Bueno, yo decía que había un fallo de tutela. Cumplimos el primer punto. El segundo punto es irse al consejo para el consejo autorice al señor alcalde a normalizar. A ver, ¿por qué fue la tutela? Porque llevábamos 12 años, sabiendo ya de hace mucho tiempo, estamos diciéndole al municipio,
asuma el pasivo pensional porque es la única forma de agilizar el proceso liquidatorio. La tutela ya fue entrando Ana Milena en EMSIRBA. No, fue en diciembre del 2019, pero participé, estando yo en EMSIRBA en el 2017, estudiamos muchas alternativas. Hay muchas alternativas para cerrar una entidad, ¿sí? En el ejercicio del análisis de las alternativas también participé pues en el 2017 en todo ese ejercicio financiero. Hicimos lo de la acción de tutela porque ya teníamos el concepto jurídico que ellos tenían que asumir. Entonces, ¿pero era cuándo? Es decir, todo el mundo dice, pero ¿cómo así una liquidación de 12 años? ¿Cómo así hasta cuándo va a estar EMSIRBA? ¿Cómo así ustedes no se quieren ir? No es así. Como les dije al iniciar la charla, el objetivo del proceso liquidatorio es liquidar la entidad, pero para poderla liquidar tengo que hacerlo bien y responsablemente. Entonces, sí, porque, en ese proceso estamos. Digámosle a nuestros televidentes, es que no es fácil en un momento decir, no, la empresa se liquidó, sí, ¿y los jubilados qué? No, como la empresa se liquidó, no, eso es irresponsabilidad, ¿y los acreedores qué? Entonces, eso es lo que estamos comentando con Ana Milena, que está de gerente encargada de la empresa de servicios varios EMSIRBA. Y yo debo agregar en lo que Ana Milena ha comentado que la recolección de basuras está a cargo de 4 operadores. Promoambiental Valle, contratos vigentes que están hasta el 2024. Está Ciudad Limpia, está EMAS y está Promoambiental Cali y Promoambiental Valle. No sé si sean los mismos socios, pero son los mismos socios. Entonces son dos que hacen dos contratos que atienden 2 zonas. Hay un comentario de Humberto Pava como periodista. Ahí no entiendo por qué una misma empresa con 2 contratos. No debería ser, para darle oportunidad a otra empresa. Es mi pensamiento, pero ya está así y se está liquidando así. Con estas 4 empresas le producen, estas 4 empresas les producen plata de EMSIRBA, sí, le produce algo de lo que cobran ellos. Allí es donde, pues todo esto es lo que hay que hacerle claridad ya luego a la Procuraduría, a la Contraloría, etcétera, etcétera, porque no deja de haber suspicacias, y más en este momento en donde se inicia una campaña política. Entonces habría que mirar estas cosas, pero estamos mirando si se va a liquidar o no se va a liquidar EMSIRBA, porque aprovechamos que Ana Milena tiene los conocimientos desde tiempo atrás. Y ella también dice, no, ya tiene que procederse. Y obviamente está muy bien que al señor Armitage le pusieron una tutela para que procediera a aceptar esto de lo que tiene que el municipio recibir con respecto a EMSIRBA. Y ahora el alcalde Jorge Iván Ospina está diciendo que él quiere coger la recolección de basuras con la empresa del municipio en Cali. Bueno, hay muchas cosas allí, hay comentarios que no puedo dejar pasar, pero voy a hacer énfasis en esto último que usted dice. El servicio de aseo, el servicio público de aseo está en el tapete institucional en este momento. El municipio en su plan de desarrollo incluyó un proyecto movilizador que es una reingeniería al modelo de aseo, y el señor alcalde ha mostrado su vocación de querer coger el servicio de aseo. En Cali también, en diciembre del 2020, a Cali le fue aprobado en el Consejo Municipal la ampliación del objeto, incluyendo la recolección de residuos sólidos. Entonces está el municipio con un proyecto en el plan de desarrollo y en Cali con un objeto social ampliado. Y está EMSIRBA con unos contratos. Es un triunvirato allí. Y hemos venido teniendo unas conversaciones con el municipio en Cali y EMSIRBA para identificar la mejor alternativa. Lo que está claro es esto: una vez el municipio, es importante esto, que el señor alcalde presente el proyecto de acuerdo.
que se apruebe por parte de los concejales, que EMSIRVA le entregue los recursos. Si a EMSIRVA le quedan unos recursos, continúa pagando sus acreedores, ¿sí? Hasta el monto de los recursos disponibles. EMCALI nos ha dicho que quiere asumir, tener los contratos de operación. En ese sentido, estamos identificando cuál es la figura jurídica para que ellos asuman el resto de los pasivos de EMSIRVA. ¿Por qué? Como les dije, EMSIRVA no puede cerrar su proceso liquidatorio si no ha honrado sus obligaciones. Entonces, hoy tenemos unos recursos y hay unos recursos que quedarían pendientes porque hay unas demandas, unas contingencias que quedan, y todos sabemos que los procesos se demoran 5, no sé cuántos años. Entonces la empresa se puede cerrar quedando unas contingencias vivas. Identificando todo eso, con EMCALI, con el municipio, la superintendencia, se pueden identificar las alternativas para que, si EMCALI quiere el negocio, cómo lo trasladamos con todos los contratos, pero también con los pasivos. O el municipio, ¿por qué? Porque cuando nosotros terminemos de pagar todos los acreedores, a EMSIRVA le van a quedar unos activos. EMSIRVA tiene unos predios, que la base Oriente, que el predio no sé qué, que unas acciones en Metro Cali, que unas acciones en Plaza de Toros. Esos recursos que queden después de cerrar el proceso liquidatorio, EMSIRVA se los tiene que entregar todos al municipio como remanentes. Dentro de esos remanentes están los contratos de operación del servicio de aseo. ¿Por qué? Porque los contratos van hasta febrero del 2024. Pero si hay voluntad política y se identifica la mejor manera para cerrar el proceso liquidatorio en el 2021, que para mí sería... es posible, para mí, yo pienso que es posible esa estrategia. Esos contratos pasarían al municipio o a EMCALI y esa remuneración los prestadores la seguirían entregando a quienes se les ceda esos contratos hasta el 2024. A ver, yo resumo lo que has comentado en lo siguiente. En el 2018 se hablaba de que una vez quedaran cubiertas las obligaciones con los acreedores, lo último que harían sería pagarle al municipio lo que sobre como remanente. Entonces, si para esa fecha hay un activo o un bien que no se ha vendido, se le deberá regresar. Todo se le regresa al municipio. Haciendo todo esto, se calcula que el proceso de liquidación de EMSIRVA haya culminado en el 2024. Eso es lo que... Si seguimos en la situación actual, es decir, si se muestra interés de lado y lado. Si los contratos siguen, si estamos hoy en el escenario hoy, yo pago la normalización, luego los prestadores me dan unos recursos, con esos recursos le pago al acreedor. Primero hay una prioridad de pagos. La primera prioridad de pagos son esos acreedores que EMSIRVA tenía en el 2009 cuando se cerró y no le alcancé a pagar. Entre ellos tenemos unas obligaciones laborales, unas obligaciones fiscales que son las primeras que hay que pagar. O sea, yo normalizo y le doy 103.000 millones. Hoy en mis cuentas tenemos alrededor de 130.000 millones. Me quedarían, por decir algo, con la historia de la lechera y el cántaro, que ojalá no se rompa, me quedan unos recursos. Con esos recursos pago las obligaciones, los acreedores de primera, que son las laborales y las fiscales. Al municipio se le deben 800 y pico millones, a unos trabajadores se les deben 300 y pico millones, pago esos 1.000 millones. De ahí me voy a las acreencias quirografarias, o sea, ese acreedor, ese proveedor que EMSIRVA me dio la gasolina y no le alcancé a pagar en marzo porque se cerró, o el de las llantas, o el que me proveía en general la papelería, esos son alrededor de 3.000 y pico millones, también le puedo pagar. O sea, apenas se normalice, al mes siguiente estamos pagando esos recursos. Luego vienen un pasinoré, un pasivo cierto no reclamado, y luego vienen las contingencias. Alrededor en mis acreencias están alrededor de 12.000 millones, que con los recursos que tengo creo que puedo honrarlos. ¿Qué quedaría pendiente? Las contingencias.
Si el municipio me recibe en esas condiciones, no esperaríamos hasta el 2024. La entidad se podría cerrar en un menor tiempo, pero eso es lo que nos tenemos que sentar entre todos a identificar la mejor manera. Pero con una cosa muy clara, tenemos que pagar, honrar las obligaciones. ¿Por qué? Porque supongamos que alegremente cerremos y lleguemos y entreguemos a Cali, le entreguemos al municipio, y por allá en otro año salga una demanda que no fue cubierta y le toca al municipio asumir todas esas Tiene cosas. que quedar claro que no queda, no queda nadie pendiente de pagarle. Nadie queda pendiente de pagarle. ¿Por qué? Pero ahí es donde yo ¿Por digo, qué? Porque ahí es hay donde, los recursos. Ahí es donde pregunto yo, primero, 110.000 millones de pesos que le van a entregar al municipio. Ahí debe haber una auditoría porque esa plata no se puede gastar porque tiene que estar en un banco generando los 10.000 millones mensuales que vale anuales, porque son 1.700 que vale mensualmente, que vienen a redondearse 7.000 en 10 meses, más 1.400, 8.400, que se redondean en los 10.000. Entonces, esa situación está clara respecto a que Procuraduría, Contraloría tienen que estar pilas, porque con un alcalde como Jorge Iván Ospina, que de pronto al ver que le entraron 110.000, entonces va a hacer inversiones de ¿qué? No puede tocar esa plata. Esa plata es sagrada y por eso hemos hecho el ejercicio de acumularlos todo este tiempo, pero en las orientaciones que den, porque al final el proceso liquidatorio o el pasivo pensional se cierra o lo autoriza finalmente el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo debe quedar, y en el proyecto de acuerdo del Consejo debe quedar muy claro la destinación de esos recursos, dónde van a quedar esos recursos. Y bueno, yo creo que son orientaciones que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, porque este es un trabajo en el que hemos estado involucrados muchas entidades del orden nacional. Además, entonces serán obligaciones que queden de parte del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda o puede quedar en el mismo proyecto de acuerdo del Consejo. Vamos a seguir analizando después de esta pausa de la primera media hora y regresamos nuevamente con Ana Milena Henao, gerente encargada de las empresas de servicios varios en Sirva. Somos Super Noticias del Valle, la voz de los que no tienen voz. Vamos a ganarnos la vida. Si sientes los síntomas del virus, aíslate guardando distancia de tu familia. Si los síntomas persisten o son severos, consulta al médico. Así los proteges a todos. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Mira, Cali TV, ahora también desde tu celular. Participa de nuestras encuestas semanales. Mantente al tanto de todas nuestras redes sociales. Añade recordatorios para no perderte ninguno de tus programas favoritos. Mira los horarios de todos los programas que tenemos especialmente para ti. Conoce información detallada de todos nuestros programas. Te enviaremos notificaciones cuando tus programas favoritos estén a punto de empezar. Califica, comparte, participa a través de nuestra aplicación. No hay excusas para perderse de la programación de tu canal Cali TV. Descarga ya nuestra nueva aplicación móvil.
Continuamos en su programa Entre la Verdad y la Amistad con la gerente encargada de la empresa de servicios varios Ensirba, la doctora Ana Milena Henao. Y estábamos en la claridad de los pensionados que deben pasar al municipio. Debe quedar claro que ya no son pensionados de Ensirba, sino que son pensionados del municipio, porque ya Ensirba desaparece, entonces quedan como si fueran pensionados directamente del municipio. ¿Ese es el punto de vista? Los pensionados pasan al municipio, van a ser, digamos, corresponde al departamento administrativo del municipio. Con ellos ya hemos venido haciendo un empalme, identificando historias laborales, cómo son los pagos, cuál es el mecanismo para que ellos lo ingresen a la nómina de ellos. Es decir, hemos venido haciendo un ejercicio, pero efectivamente los pensionados, los jubilados pasan al municipio desde el momento en que, no de que se apruebe el proyecto, sino desde el momento en que luego hagamos todas esas gestiones administrativas para que ellos tengan los recursos y después quede claro ya en la nómina del municipio o en la nómina donde ellos gestionan el resto de sus jubilados, ya ellos lo puedan hacer. ¿Qué pasó que se tenía proyectado que estos jubilados pasaran en diciembre del 2018 al municipio y no pasaron? Ahí es donde viene la tutela y es donde viene todo este proceso. Sí, digamos que una cosa es del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ya sabiendo nosotros que ellos tenían que normalizar, pues nos correspondía hacer unas gestiones, ¿sí? Cálculo actuarial, identificar el cálculo actuarial, que la Superintendencia de Servicios, porque eso es lo que dice la norma, que la Superintendencia de Servicios Públicos apruebe ese cálculo actuarial, luego ir al Consejo a aprobar el proyecto de acuerdo, luego entregar los recursos, entregar hojas de vida y las liquidaciones totales. Es un proceso, digamos, logístico, que es el que esperamos agotar muy rápidamente. También estábamos esperando, hubiésemos querido que en diciembre, con las sesiones extraordinarias del Consejo, se hubiera presentado el proyecto de acuerdo, pero bueno, ahora en marzo hay una oportunidad nuevamente de que el señor alcalde presente el proyecto de acuerdo, o no sabemos si nos vamos a julio, pero esperamos que... Yo diría como periodista que de todas maneras pues vamos a entrar en el mismo cuento de siempre, o de todos los casos. Es que el año de la pandemia no se pudo, entonces esa proyección del 2018, pues pasa el 2019 y no pasó nada, llega la pandemia en el 20 y entonces pues, ya estamos en el 21, y la proyección, Ana Milena, claramente para los pensionados, ¿cuándo deben pasar? La nueva proyección es ¿para qué fecha? Cuando el señor alcalde, estamos en el campo del señor alcalde, cuando el señor alcalde presente el proyecto de acuerdo y hagamos todas estas gestiones. Ensirba está lista y bueno, esperamos que... ¿Tienes conocimiento del proyecto de acuerdo que debe ya tener redactado el alcalde? No, identificamos unos temas que deben quedar en el proyecto de acuerdo, como Ensirba, entregamos un borrador, bueno, un esqueleto de los temas que competen en Ensirba que deben ir en ese proyecto de acuerdo, y entregamos todos los anexos que soportan todos los temas, todas las cláusulas, el clausulado del proyecto de acuerdo. Entregamos todo eso en diciembre del 2020, lo entregamos a la Dirección Jurídica del municipio, a Hacienda y al DADI. Bueno, entendiendo que lo de los pensionados pues queda claro, muy explicado en el programa de lo que debe suceder. Usted ha narrado que hay otros deudores o hay unas deudas que se han pagado. Resumamos, ¿cuánto es la deuda? Primero que todo, en este momento, y a quiénes se les ha pagado y a quiénes se les debe todavía, o si lo tienen en mente. Ensirba no puede pagar después de la liquidación, no puede pagar a nadie hasta que no normalice. Una vez normalizado, empezamos a pagar a los acreedores. A ver, expliquemos esa parte. ¿Qué
que es cuando ya esté ¿qué? Normalizado. Normalizado. Normalizado es que hasta que los jubilados no pasen al municipio, no se puede seguir para adelante. No se puede seguir para adelante. Pero usted, con los rendimientos o lo que sea, me imagino que ha venido cancelando algunos acreedores. A nadie No, se le puede cancelar. ¿No se le puede cancelar? No, porque así lo dice la norma. O sea que tenemos los mismos acreedores de hace 12 años. Sí, porque lo había mencionado, lo ratificó. En la norma, en el decreto 2555 y en el estatuto financiero, en un proceso liquidatorio le dice a los agentes liquidadores: usted primero tiene que pagar esto, segundo tiene que pagar esto, tercero tiene que pagar esto, cuarto tiene que pagar esto. Si yo no para cualquier proceso liquidatorio. Para cualquier proceso liquidatorio. Es ley de la República. Porque es que lo primero que hay que proteger son los recursos de los trabajadores, de los jubilados. Si yo me gasto la plata pagando a otros acreedores, no hubiera tenido hoy fondeado el 100% de la normalización del pasivo pensional. Es mi deber, primero que todo, normalizar el pasivo. ¿Qué sigue después en la norma? Gastos de administración, que son aquellas demandas que sí se produjeron después del proceso liquidatorio. ¿Qué sigue después? Los acreedores de primera, como les dije, que eran los de algunos trabajadores no jubilados, sino trabajadores de EMSIRVA, a los que se les quedó debiendo algunos recursos. Impuestos, ahí va el municipio. Después vienen las acreencias y después viene el pasivo cierto no reclamado. Es un orden de prioridad que nos exige la norma. Entonces, por eso es nuestro afán de que se normalice y el municipio asuma el pasivo pensional de EMSIRVA. Pues, a ver, en 12 años, a mí si fuera deudor EMSIRVA de mi empresa, yo me había quebrado. Digo yo, algunas empresas se habrán quebrado por la deuda que EMSIRVA pues no les ha cancelado, y no se puede cancelar de acuerdo a esa explicación que se ha dado de la ley que ampara esa situación de los pensionados. Y una pregunta inquieta: en este momento EMSIRVA tiene unos trabajadores, tiene gerente, no sé cuántos trabajadores tiene EMSIRVA y cuánto vale su nómina actual. EMSIRVA, al momento de liquidarse, se liquidó la empresa y no tiene planta de cargos, pero tiene que hacer unas obligaciones para el proceso liquidatorio. Esos son gastos de funcionamiento de la liquidación. Para eso, estas personas son trabajadores en misión que se contratan a través de una empresa temporal, porque EMSIRVA no tiene planta de cargos, ni yo no soy empleada ni funcionaria de EMSIRVA, ¿sí? Yo soy nombrada por la superintendencia en un ejercicio que hago algunas de las funciones públicas y ejerzo como auxiliar de justicia. Pero entonces a mí me paga EMSIRVA por un contrato de prestación de servicios. EMSIRVA no tiene planta de cargos. Tengo 24 trabajadores de misión que desarrollan toda la gestión del proceso liquidatorio. Unos de ellos son la supervisión de los contratos de operación, el área jurídica, el área comercial, el área de talento humano, quienes son los que gestionan todo esto de los pensionados, porque hay que dar certificaciones, hay que atender la reclamación del pensionado que viene, y son solo 24 personas en este ejercicio. Bueno, ¿y el seguro de estas personas qué? No, a ellos se les paga, la empresa temporal les paga todo lo de ley. ARL, salud, pensión. Hay empresa temporal. Hay una empresa temporal. EMSIRVA contrata con una empresa temporal. Con una empresa temporal. La vinculación de esos trabajadores. Bueno, sí. Entendido. Pero nosotros, aquí quiero hacer una claridad, nosotros ¿cómo funcionamos? Con esos rendimientos financieros. Claro. ¿Sí? Con esos rendimientos financieros pagamos pues honorarios de algunos abogados, por ejemplo. Usted sabe que un proceso liquidatorio es un proceso en crisis, se necesitan abogados para este tema, para este tema, para este tema.
Entonces son honorarios que pagamos también como gastos de funcionamiento, pagamos el arriendo de la entidad, funcionamos en una empresa, en una de las oficinas de MCALI, y le pagamos un arriendo a MCALI para funcionar. ¿Qué pasó con el edificio que tenía en Sirva? Se vendió hace mucho rato porque Sí, ¿no? nos corresponde vender los edificios. Entonces hay unos predios que son de difícil realización, por ejemplo el basuro de Navarro, el vertedero de Navarro, son alrededor de 40 hectáreas, que no lo podemos vender porque tiene un pasivo ambiental. Ese será uno de los remanentes que pase al municipio. A propósito, en ese remanente hay una gente que trabaja como los que separan los plásticos y los recicladores. Hay crisis en ese aspecto, están los recicladores diciendo que todas estas empresas se llevan las basuras para Yotoco y no dejan reciclar, no dejan entrar allá a Yotoco. En el conocimiento, porque ya esto es aparte de la gerencia de Sirva, digo yo, en el conocimiento que usted tiene de aseo, ¿qué plantea o qué le sugiere usted a la administración para con esos recicladores? Ya. Digamos, no es verdad que no se dejen entrar, es que son dos servicios totalmente diferentes. Nosotros con los prestadores, los 4 contratistas de MSIRVA, y quiero hacer claridad que hay otros prestadores en la ciudad, son otros 6 prestadores en la ciudad, porque aquí se tiene el esquema de libre competencia para prestación del servicio de aseo. Eso se llama prestación de no aprovechables, residuos de no aprovechables. Los contratistas nuestros, por el ejercicio y por el incumplimiento de la sentencia T291, que amparó en el 2009 a los recicladores, y luego el auto 118, nosotros en los contratos de operación le tenemos una prohibición para que los prestadores hagan aprovechamiento. Pero la normatividad asociada de aseo los tiene diferenciados. Usted es no aprovechable y usted es aprovechable. Con eso el aprovechamiento ha habido un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque venía la regulación siempre diciendo aproveche, 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 pero como que no estaba claro en el marco tarifario y la manera como se le debía pagar a ellos. Entonces ya los recicladores, hay alrededor, en el 2018, creo que en el 2018, empezamos a facturar, nosotros facturamos los residuos aprovechables de estas organizaciones. En Cali hay 24 organizaciones de residuos no aprovechables. Aquí dije que eran 4 más otros 6, pero de aprovechables hay 24. Hay 24. De esos 24, 5 creo que son entidades privadas, pero son de los mismos recicladores, no es de estos de acá, sino empresas que se han constituido como tal, y hay alrededor de 18 organizaciones de recicladores de oficio que ya se conformaron en empresa de servicios públicos. Hay un decreto que es el decreto 596 que les dice a los recicladores: usted constitúyase en empresa de servicios públicos y yo le doy un proceso de transición. ¿Para qué? Para que usted tenga 5 años, que se va a ampliar, para que usted en 5 años o 7 años, usted al final de esos 7 años, cumpliendo unas etapas, usted ya esté consolidado como una empresa de las que hoy tenemos acá. Está en manos de ellos crecer, ¿sí? De los recicladores. De los recicladores. Entonces, los recicladores hoy, el municipio, ¿qué debe hacer? Crear unas rutas selectivas para que estas organizaciones recojan el material aprovechable, ¿sí? Es que debe haber una separación de residuos, y este reciclador, esta organización de aprovechables, debe ir en un horario diferente al de porque yo, Ana Milena, separo en mi barrio San Antonio y en una bolsa negra coloco los residuos que no son aprovechables. En una bolsa blanca coloco los residuos que son aprovechables, y ahora, por aquello del código de colores que ya está implementándose a partir de enero del 2021, coloco en una bolsa verde los que son aprovechables orgánicos.
Pero hablemos de 2 bolsas. Tenemos hoy un esquema en el país de separación a 2 bolsas, negra y blanca. La blanca debe pasar la empresa de reciclaje a recibirla. Debe recibirla. O colocar su ruta selectiva en un horario diferente al de este. ¿Por qué? Porque este prestador que hoy tenemos contratados 4 personas, si usted le coloca, si él presta, a mí me prestan lunes, miércoles y viernes, en un horario tal, si el carro pasa, él tiene un contrato de condiciones uniformes conmigo y me dice, Ana Milena, yo le voy a recoger en tales horarios. Presénteme sus residuos el frente de su casa en unos recipientes que son los que están definidos en la norma, yo se lo presento en la bolsa negra. Si él llega y ve 3 bolsas ahí, él tiene que recogerlas, porque si no la recoge, viene el perro, derrama eso y eso se vuelve un basurero o residuos de arrojo clandestino que generan un impacto visual tremendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los recicladores de no aprovechables? Crear una ruta selectiva para que no pase ni lunes, ni miércoles, ni viernes, sino que pase martes o jueves. Y yo como usuario se lo entrego a él, mis productos separado, el cartón, el papel, el plástico lavadito, no es el bolsa de yogur, el tarro de yogur, untado de yogur, se los entrego separado y limpio para que él pueda hacer. Hoy empezamos con muy poquitas toneladas, hoy estamos alrededor de 3.000 y pico de toneladas mensuales con este esquema. O sea, estamos en un proceso gradual para fortalecer. Pero usted dice, ¿qué necesita hacer el municipio? El municipio, en el acompañamiento que viene con las empresas de recicladores, debe hacer las rutas selectivas para tener nosotros como usuarios la información clara de cuándo le debo entregar, cómo le debo entregar a estas otras organizaciones. Pero es lo que no está manejando bien, desafortunadamente, la administración, digo yo, como medio de comunicación. A ver, Ana Milena nos hace un esbozo de una ciudad ya europea, digo yo, con todo respeto. ¿Por qué? Porque las administraciones desafortunadamente no han aprovechado, no digo que este medio, todos los medios de comunicación para decirle a la gente cómo es que se va a manejar el caso de las basuras. Porque si hablé de la inquietud, la molestia que tienen los recicladores que estaban en Navarro y que no los dejan entrar a Yotoco, y bueno, se ha explicado esto, pues ¿qué vamos a hacer con el reciclador de la carreta? El que va recogiendo cartón y va recogiendo plástico o envases o botellas, va recogiendo un poco de cosas. Entonces, todavía no tenemos esa cultura, por lo menos las clases 2, 1 y 0, pues no tienen esa cultura de la reciclada de los productos, entonces de los aprovechables y de los no aprovechables. Entonces yo invitaría a que primero hagamos la publicidad real para que nos culturicemos en las casas de ya no tener que comprar solamente la bolsa negra, que es donde va toda la basura, y en donde se echa el licopor, en donde se echa el plástico, en donde se echa el cartón, en donde se echa la comida que se dañó. Entonces, esa cultura es la que hay que motivar primero, diría yo, porque si no, vamos a seguir en las mismas, vamos a seguir con una ciudad cochina, en donde cualquiera saca unas bolsas de basura, como lo vemos en la 66 con primera, para que lo tengan en cuenta. En esa esquina siempre habrá un basurero con bolsas de toda clase y con comida y con basura de toda clase. Es mi punto de vista como periodista en la respuesta que nos ha dado Milena, porque yo le dije, ¿qué le propondría usted al municipio? Y ella claramente ha dicho lo que cree ella que debería hacerse para poder manejar todo tipo de basuras. Es mi punto de vista. ¿Estoy equivocado? Así está bien. Lo correcto. Entonces, ella simplemente ha expuesto un principio, y por eso digo yo, señores de la administración municipal, ya que tienen el interés, el señor Juan Diego Flores, de cogerlo de las basuras, tenga en cuenta esto y tenga en cuenta el conocimiento que tiene Ana Milena Henao
que está de gerente encargada de este momento en la liquidación. Cuando pase al municipio, mire que tenemos que culturizar primero a la gente con el cuento de las bolsas. Entonces, cuando le agreguen que ya no es bolsa negra y blanca solamente, sino bolsa negra, blanca y verde, o azul, verde y... Ya está, la verde. Esos son, sí, ya están. Entonces, en ese aspecto tenemos que mirar cómo es que se va a manejar ya liquidada, porque tienen que liquidar, es que ya hay desespero, ya hay preocupación, ya hay tutela. Entonces, háganle chimpalante que atrás empujan, queridos amigos de la administración. En la parte final, le diría yo a Ana Milena, ese planteamiento, hay algo que me tenga que corregir de lo que le he comentado a nuestros televidentes. No, ha sido muy acertado, pero en la parte final solamente decir que esto no es un esquema para una empresa, para un país del primer mundo. En el primer mundo ya hay países con separación a 4 tarros, a 6 tarros, en el Japón creo que es 11 tarros, es decir, usted tiene que separar a 11 tarros. Aquí solo estamos pidiendo hoy 3 cosas que podemos empezar con 2, ¿sí? El aprovechable y el no aprovechable ya está en la norma. Si no lo estamos haciendo, ya estamos incumpliendo la norma porque empezó a regir desde enero del 2021. Pero debemos tener en toda la ciudad presencia de las organizaciones que hacen aprovechamiento para recoger esos residuos, porque nosotros podemos separar, pero si no hay quien lo recoja, bueno, entonces ¿qué hay? Todo el tema de sensibilización, todo el tema de socialización de estos esquemas, todo el tema, se necesita una estructura, una infraestructura igualita que está para este esquema, la necesitamos para eso. Ana Milena, estaciones de clasificación y aprovechamiento. Es que usted me dice, primero, es que no somos pues, una ciudad que no es para una ciudad como de Europa, que ya tiene ya como 7 canecas, y China que tiene 11. Entonces, eso me parece bien, pero es que aquí en nuestro país no está en la norma, así que empezó a regir, pero ¿y si la gente no lo sabe? Sí. Si no se ha instruido la gente, así si no se le ha dicho, señores, mire, hay que comprar bolsa verde, o bolsa blanca y bolsa negra, ya no simplemente las de basura son negras, no, esa es mi referencia y por eso así digo, es. Todavía nos falta porque la cultura no la tenemos, no nos han dicho, no nos han colocado el microchip de tener que llegar luego de tres bolsas y luego de unos recipientes especializados en donde van los empaques de vidrio, los empaques de plástico, los empaques de icopor, los de cartón, etcétera, etcétera. Entonces, es la claridad que yo hago. No, ella tiene su apreciación de que no, pues se siente mal de que yo diga que somos todavía una ciudad subdesarrollada. En construcción. Entonces, es el punto de vista de una persona que sabe y conoce bien el tema del aseo. De manera que bueno, frente al tema del aseo, una cuña que para mí es fundamental. Usted habló de la primera con 66 como un punto crítico, un punto de arrojo clandestino. ¿Sí? Si yo tengo un contrato, yo soy un usuario y mi prestador es uno de los 9 o 10 prestadores que hay en la ciudad y yo tengo un contrato con ese prestador, mi contrato me dice, yo le voy a prestar el servicio en estas condiciones, voy a pasar lunes, miércoles y viernes, usted me lo coloca aquí en este horario. Si yo le cumplo, a usted nunca le ha incumplido el servicio de aseo. Mi servicio de aseo pasa lunes, miércoles, viernes. No hay razón para que yo vaya y la coloque en la acera, en el separador de mi calle, ni en la primera con 66. ¿Sí? Hay toda una problemática asociada, hemos identificado alrededor de 23 causales de por qué hay sitios impactados en la ciudad. Bueno, aquí no se trata de eso, pero hay muchas razones. Por ejemplo, el vendedor ambulante que todos los días tiene su venta de jugo de naranja y bueno, vende 50 jugos, son 100 cáscaras, porque los parto a la mitad
y la bolsa negra, pero súmele, y resulta que súmele porque una sola naranja no da la cantidad bueno, de jugo. Entonces pongámosle 300 cáscaras que van a la bolsa negra y si es en un barrio, el carro pasa 3 veces en la semana. ¿Qué hago con esta bolsa? La pongo en el separador, ¿sí? La pongo en el separador. Entonces, digamos, tenemos una ciudad en la que nosotros no solo prestamos las 3 frecuencias que les decimos, antes prestábamos 2, con estos prestadores les pusimos a aumentar la frecuencia 3. Hay sitios de la ciudad donde prestamos todos los días y prestamos 3 veces al día. Voy a poner el ejemplo, el Calvario. A las 6 de la mañana se presta y a las 9 o 10 usted pasa y usted dice, aquí no han recogido. A las 2 de la tarde pasamos, a las 4 de la tarde está impactado, a las 6 de la tarde pasamos, a las 8 de la noche está impactado. ¿Necesitamos que haya un prestador 24 horas recogiéndonos la mugre? ¿Recogiéndonos la basura? No. Y eso no es falta. La ciudad que más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se limpia. Igual el ejercicio de la casa, es el mismo ejercicio de la casa. Si usted tiene un asistente que nos ayuda en servicios varios, como es en Sirva, y usted tiene unos hijos desordenados que dejan el vaso de jugo, tirado el papel, usted llega a su casa a las 6 de la tarde y usted cree que la señora no ha hecho su trabajo y ella ha hecho la lavada de los vasos. Entonces, Ana Milena, usted me está dando la razón en decir dónde está la postura del microchip en la cabeza de los colombianos. Entonces, allí, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? En la normatividad de aseo tenemos unos roles. El rol del prestador, el rol del ciudadano, del usuario, el rol del municipio y hoy un rol importantísimo, la policía a través del código de policía. Aquí necesitamos que cada uno cumpla con su rol, porque yo puedo pasar 20 veces, todos los días, 4 veces, 10 veces, y siempre va a estar el sitio allí impactado. Entonces, usted no debe de ser, es su obligación como ciudadano, como del usuario, solo entregar en los horarios que le dice, pero es también rol del municipio hacer control y cultura ciudadana. Aquí nos gusta mucho el tema de que nos controlen. Usted sabe que hasta que no se pusieron las cámaras nos pasábamos el semáforo en rojo, cuando hubo la cámara y nos multaban, empezamos a respetar ese semáforo rojo. Aquí vamos a necesitar cámaras para el tema del control de residuos, para que tengamos una mejor ciudad. La verdad, la recorre uno y en los sitios en que se respeta el tema, funciona muy bien. Yo creo que el 99% de la ciudad funciona muy bien, pero tenemos unos puntos críticos y crónicos que debemos identificar la causal y corregirla, pero mucho tiene que ver con el control y cultura ciudadana. Solo me resta decirle a Ana Milena Henao 1000 gracias por haber asistido a su programa Entre la Verdad y la Amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y cierro diciendo, ojo con frente a la plaza de Siloé, ahí en ese separador, en ese semáforo de la 32, 34, en ese semáforo donde está la iglesia, pues lamentablemente también es otro sitio que por estar en mi ruta del recorrido días, acá, entonces lo encuentro siempre como si no hubiera pasado. Me gustaría invitarlo a ver cómo se presta en ese sitio, y la semana pasada hicimos un ejercicio grandísimo con la ciudadanía, con comerciantes, sembrando palmas, lavando. Estuve en ese ejercicio de cultura ciudadana, y le puedo mostrar cómo quedó el sitio, qué ejercicio de cultura ciudadana hizo Ciudad Limpia en ese sitio, y me gustaría invitarlo específicamente a que usted lo miremos como un ejemplo, y si usted nos colabora a hacerle seguimiento a qué pasa en ese sitio, le agradecería mucho. Quiero cerrar con esto. En muchos de los sitios donde está impactado, ¿qué he identificado yo? Porque recorro la ciudad, ¿qué he identificado yo?
Si aquí hay falta de institucionalidad, falta de presencia del Estado, o hay piratería, o hay cosas, allí puede haber un sitio. Es decir, la presencia institucional es fundamental, fundamental. Pues le agradecemos a Ana Milena por todas estas clases y todas estas lecciones que nos ha dado respecto al conocimiento pleno de lo que debe convertirse en la ciudad para estar aseada. Nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV en su programa Entre la Verdad y la Amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.